Sala, la cual está moderada por la maestra Adriana de la Peña Barroso, estudiante del doctorado en educación. Hola, muy buenas tardes. A continuación presentaré a nuestros participantes de esta tercera etapa con especialistas y le doy la bienvenida al maestro Rafael Román Romero Scanga, que en el área de Medicina y Ciencias de la Salud cuenta con una licenciatura como médico cirujano y partero, una maestría en Administración de Instituciones de Salud, ha sido jefe de Medicina Interna, jefe de urgencias, subdirector médico de todos los turnos, jefe de enseñanza e investigación, instructor IMSS e instructor de calidad. En el área de ciencias sociales, en el campo de ciencias de la educación, cuenta con una maestría en educación y actualmente cursa el doctorado en educación en esta institución. También contamos con la participación del maestro Jesús Álvarez Castillo, quien es ingeniero en instrumentación electrónica, con una maestría en Ciencias de la Tierra con orientación en Física Espacial, un doctorado en Ciencias de la Tierra con orientación en Física Espacial, más de 100 publicaciones como primer autor y en colaboración, tanto en memorias de congresos como en revistas arbitradas, conferencista magistral en temas de geofísica espacial a nivel internacional, catedrático de las especialidades de informática naval, comunicaciones naval, electrónica naval y análisis de operaciones navales en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina, ayudante de investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, investigador en el área de física espacial en el Instituto de Geofísica de la UNAM y en el área de ética, moral y salud, enseña ética y moral en diversas redes sociales, así como es organizador de eventos masivos con fines de altruismo y desarrollo humano, trayendo ponentes y músicos internacionales. Por último, también le doy la bienvenida a el doctor Rodrigo José Álvarez Montero Méndez, que es egresado de la Universidad Veracruzana. Estudió el doctorado en Ciencias Químicas en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, donde fungió como profesor de Química Orgánica como parte de la admisión a maestrías de todos los departamentos del área de Ciencias Biológicas y de la Salud. En el Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa, del cual es miembro fundador, se desempeñó como jefe de Pedagogía, Innovaciones Instruccionales y Evaluación del Desempeño Docente y como jefe del Centro de Investigación en Metaloneuroquímica Cuántica. Exponente interdisciplinario en las áreas de Físico-Química Cuántica, Neurociencias, Educación, Derecho y Econometrías extracurriculares. Cuenta con más de 12,000 horas como extracurriculares y una decena de artículos científicos. Ha participado o impartido más de 160 cursos o conferencias de alto nivel en México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, España, Francia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido y Australia. Entre los premios que ha recibido se encuentran el máximo puntaje nacional como maestro de preparatoria en la evaluación del desempeño docente del 2017-2018. Tiene también reconocimiento por incansable labor de actualización como profesor por parte de la Dirección General de Bachillerato del Estado de Veracruz. Tiene Premio Nacional de Química por la mejor tesis de investigación otorgado por la Sociedad Química de México. Tiene reconocimientos de la Subdirección General de Telebachillerato del Estado de Veracruz. Y ha sido jefe del Departamento Técnico Pedagógico. Bueno, sin más preámbulo, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos, y cedo la palabra al maestro Rafael Román Romero Scanga. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación a este coloquio. Un saludo a Jesús, al doctor Rodrigo, que tengo el placer de conocerlo de la universidad que trabajamos antes. La plática
en este sentido va a versar sobre una investigación que se realizó en la Universidad Biomédica Rafael Guízar y Valencia, donde antes de la pandemia habíamos identificado un ámbito de vulnerabilidad. Habíamos identificado que los alumnos tenían un alto grado de reprobación en cada una de las materias y que no estaban realmente aprovechando la enseñanza, a pesar de que los maestros se aplicaban realmente y de que tenían muy buenas calificaciones en las encuestas de evaluación por parte de los alumnos. Era muy raro aquel docente que tuviera una mala evaluación. Entonces, tomamos en cuenta algunas situaciones de la evaluación de los docentes hacia los alumnos y se desarrolló un programa de enseñanza de pensamiento crítico, tratando de mejorar las habilidades socioemocionales y educativas de los alumnos. Al momento de diseñar esto, pues nos agarró la pandemia y entonces tuvimos que rediseñar completamente esta investigación. Pero como encargado de la educación, era el subdirector del área educativa en esa institución, tuvimos que rediseñar todo. Tuvimos que hacer protocolos para poder enseñar a los maestros cómo utilizar las redes sociales, cómo utilizar cada una de las plataformas. Tuvimos que contratar plataforma, tuvimos que hacer nuevos modelos de evaluación. En fin, el equipo de trabajo se dedicó básicamente los primeros 6 meses de la pandemia a tratar de rediseñar completamente toda nuestra metodología curricular. Esto hizo que nosotros también rediseñáramos esta situación, esta investigación, esta intervención educativa, como le llamamos, y se fundamentara totalmente, más bien las evaluaciones iban a ser en línea. Pero bueno, lo que finalmente acabamos haciendo fue hacer las clases. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, una intervención educativa en donde se enseñó una habilidad de pensamiento crítico específica de la teoría de Peter Fascione de pensamiento crítico, donde se enseñaron específicamente las habilidades de interpretación, evaluación y investigación de resultados para diseñar una pregunta de investigación. En función de que los alumnos de los últimos cuatrimestres, porque la universidad se basa en cuatrimestres, estaban ya a punto de desarrollar sus proyectos de investigación para la tesis. Entonces, la evaluación o el desempeño que se llevó a través de esta del cumplimiento de cómo se fue diseñando esta pregunta de investigación. Cada una de las habilidades del pensamiento crítico fueron enseñadas a los alumnos, fueron desarrolladas en periodos de una semana aproximadamente, y al final se pedía un documento en donde se tenía la evidencia de cómo se había logrado complementar esta habilidad o su habilidad de pensamiento crítico. Esto dio como resultado que se tuvieron trabajos bastante significativos. También dio como resultado que no hubo reprobación en ese cuatrimestre, no hubo ningún solo reprobado de los últimos cuatrimestres, pero en la investigación tuvimos un grupo control, que fueron los alumnos del cuatrimestre anterior, y ellos evidenciaron que no tuvieron absolutamente ningún cambio en su desempeño académico. Es decir, tuvieron el mismo índice de reprobación que se había venido dando, a pesar de que conocieron un poco la situación, como es una universidad chiquita y como
comunican entre ellos qué es lo que están viendo y qué era lo que estábamos haciendo. Tenía contacto muy cercano con ellos, aún a través de las redes sociales. Todos ellos trataron de más o menos evidenciar de alguna forma habilidades del pensamiento crítico, pero no lo lograron. No lo lograron porque no tenían exactamente la misma educación. Finalmente, la intervención educativa logró mejorar de acuerdo a la percepción por medio de instrumentos de evaluación las habilidades del pensamiento crítico y logró mejorar la percepción de las habilidades socioemocionales de estos alumnos. Otra cosa muy importante que logramos es que no hubo deserción. Ninguno de los alumnos de las 3 licenciaturas que teníamos en ese momento desertó en la universidad, cuando en otras universidades similares la deserción llegó en algunos casos hasta el 100%. Eso para nosotros fue algo muy, muy importante. Entonces, el hecho de identificar la vulnerabilidad desde antes nos hizo darnos cuenta de la vulnerabilidad durante la época de pandemia. Sabíamos que éramos vulnerables tanto los maestros como los alumnos con respecto a las plataformas, al uso de plataformas, al uso de la virtualidad, al uso de redes sociales. Las redes sociales, los alumnos estaban acostumbrados a utilizarlas para situaciones efectivamente sociales, pero no para situaciones educativas. Fue complejo el poder ayudarles a acercarse a este tipo de las redes sociales. Los maestros, por lo mismo, fue muy complejo el poderles ayudar a que cambiaran su concepto. Algunos maestros francamente no sabían cómo utilizar las redes sociales. Por ejemplo, tenemos un maestro que enseña náhuatl en la universidad. Es importante el náhuatl, por ejemplo, en enfermería, para poder acceder a regiones en que solamente se habla náhuatl para estudiantes de enfermería. Y el maestro de náhuatl no sabía absolutamente nada acerca de computación. Entonces tuvimos que hacer que el maestro se acercara a nosotros, enseñáramos la computadora desde cómo encenderla hasta todo lo que era la forma de utilización de la plataforma. Es evidente entonces que la vulnerabilidad no solamente fue hacia nuestros alumnos, sino también hacia y desafortunadamente también hacia muchos de nuestros directivos. Los directores de las carreras no sabían muchas veces cómo abordar cierto tipo de problemas, y los manuales y todas las herramientas que desarrollamos de manera escrita y de manera también con videos. Tenemos unos videos específicos de cómo utilizar cada una de las partes de una plataforma. Fue muy importante. Entonces, esta situación que fue difícil, caótica, fue muy, muy reconfortante el encontrar al final que tanto nuestros alumnos como nuestros docentes mejoraron inclusive su percepción. A los docentes también se les hizo una evaluación previa y una evaluación post respecto a la forma de aproximarse hacia el pensamiento crítico, y de ser una evaluación de aproximadamente un 70% pasó al 100%. Una mejoría del 30% fue bastante significativa con respecto a nosotros. Todos estos detalles pues se vertieron en una investigación. Se hicieron finalmente en un formato de investigación. Fue presentado en una ponencia en la ciudad de Tokio, en Japón, a principios de este año. Fue algo que afortunadamente los ponentes internacionales, o más bien los organizadores internacionales de esa ponencia, pensaron que nuestro estudio fue algo significativo y fue algo muy gratificante para todos y cada uno de nosotros que participamos en este estudio. Finalmente,
bueno, la pandemia nos ha dejado toda una serie de situaciones críticas difíciles de abordar, pero que al final han sido gratificantes cuando se ha logrado algo como esto. Sin embargo, sí ha sido difícil para muchas personas, alumnos que perdieron a sus padres, alumnos que se enfermaron y que dejaron de acudir a clases y que los retrasó significativamente. Sin embargo, los alumnos que recibieron la intervención educativa, ninguno se enfermó. Ninguno se enfermó. De alguna manera todos ellos entendieron la manera en cómo debían de protegerse y cuidarse, y afortunadamente la pregunta expresa después de terminada la intervención educativa, ninguno de sus familiares tampoco estaba enfermado. Creo que eso es más que gratificante para todos. Y es la experiencia que tuvimos durante la pandemia, y creo que también es bien importante identificar el grado de vulnerabilidad de nuestros alumnos, no solamente por la situación de pandemia, sino por la situación específica educativa que estén en ese momento. Es lo que tenemos para proporcionar. A sus órdenes y muchas gracias. Muchas gracias, maestro. ¿Le parece que pues, le demos la palabra al siguiente expositor y al final dejamos las preguntas? Sí, claro. Adelante, adelante. Perfecto. Maestro Jesús Álvarez Castillo, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señora maestra Adriana. 15 minutos, ¿verdad? ¿Es el tiempo? Pues voy a platicar de grandes rasgos. Esto tiene que ver quizá con algo que no se pensó desde un inicio que fuese una investigación, sino más bien surge esto que les voy a presentar como una forma de querer hacer algo con respecto a un fenómeno que muy de cerca vivimos y que tiene que ver con el aspecto de muchas veces el denigrar a personas y demás, inclusive abusar a veces de ciertos rasgos de autoridad. Y bueno, a raíz de eso, consideramos ese título como el más apropiado. Voy a traerme a compartirles pantalla. Le llamamos la importancia de la educación informal. Y bueno, ahí van ustedes a ver ciertos logos de fondo. La finalidad de ello es enfocar un poco la educación que hemos recibido, ¿no? La experiencia cuando estuvimos trabajando con misiones del INAH, que principalmente era sobre estudios de personas indígenas del estado de Veracruz, fue donde participé. En geofísica, con la divulgación de la ciencia y también ir en varias ocasiones a varios lugares de recursos bastante, digamos que reducidos, y además ver la importancia de esas personas que querían conocer más, y eso digamos que en diferentes eventos también de UNAM que participamos. Y por su parte también, cuando estuve en la Universidad Veracruzana, que fue parte de la instrucción de la ingeniería, hice servicio social en una parte de la universidad que se llama Centro de Ciencias de la Tierra, donde principalmente ahí se ve las cuestiones de riesgos con algunos instrumentos que están instalados en el Pico de Orizaba para justamente medir cuestiones de sismicidad y demás, de alertas que están junto con el Sismológico Nacional. Y finalmente el CESNAP, donde he tenido ya durante varios años el privilegio, el honor de poder transmitir educación a marinos, a gente militar, y ver también otra forma de pensamiento, otra forma de impactar en la sociedad. Y eso, digamos, que hace surgir lo que, como aparece en la parte superior, la B'nai Jeshurun International Society, que B'nai Jeshurun, de donde lo tomo, es como el principal objetivo que planteamos de cómo crear un común en las personas sin que sea una cuestión de que la educación o el nivel educativo genere algún tipo de complicación, pues es lo más general. Eso lo tomé del hebreo. B'nai Hashem no significa otra cosa más que hijos de Dios.
y es así llamada la Sociedad Civil Internacional de Hijos de Dios. Y la finalidad es justamente esa, que se pretende, en cierta manera, crear una respuesta a necesidades de personas que quieren salir de situaciones en conflicto y demás, que a grandes rasgos, para no llevar mucho tiempo, voy a pasar solamente imágenes para que se den una idea. La intención con ellos fue generar una educación informal que ayude a que sean más críticos, un poco lo que decía el compañero. De manera que lo que el doctor Román también ha trabajado de este pensamiento crítico, pues bueno, aquí lo trabajamos en una forma más empírica, desde el punto de vista de que cuestionen las personas, y principalmente el formato que hemos empleado para generar una serie de relatos que son bastantes, pues es el tipo formato de terapia que se le llama consejería. De alguna manera hemos tenido que también hacer cursos sobre psicología para poder orientar a esas personas. Y aquí principalmente, pues bueno, lo que hacemos es agrupar a las personas en grupos, dependiendo de la zona donde se encuentre. Y bueno, aquí hemos dado como un proyecto de B'nai Hashem, lo que es con Noahida. Y comunidad, pues justamente esa parte de reunirse personas con un mismo sentir, con un mismo pensamiento de querer transformar. Y Noahida viene de la parte que, algo interesante en lo largo también de otra cuestión más personal. Yo estuve en una búsqueda, la verdad, antes de llegar a la ciencia, y entonces pasé por muchas religiones, y lo que se me hizo a mí curioso es de que de todas las religiones había una que no decía nada de nadie, no se ponía en contra de las demás, y fue justamente la, no religión, sino más bien la filosofía judía, la que se enfoca principalmente en decir que noajismo pues es aquello que le corresponde hacer a la humanidad, que es establecer justicia, verdad y paz. Y bueno, en base a eso me gustó ese concepto de noajismo, que es un aspecto de establecer justicia, verdad y paz en la sociedad, y de ahí tomamos el nombre de comunidad noajida. Entonces, bueno, aquí ustedes ven en pantalla lo que son en su momento la comunidad noajida de Milpa Alta, en la Ciudad de México, en Torreón, en el norte del país, un pequeño grupo de lo que fue lo que era en ese entonces, porque las fotos ya son parte históricas, ya lleva este proyecto 10 años. Eh, También en San Francisco del Rincón, Guanajuato, la ciudad de Pachuca de Soto, en el estado de Hidalgo, Cuautitlán Izcalli, en el estado de México, Ecatepec, estado de México. También vivimos por Oaxaca, ahí en lo que es la zona de Tehuantepec. Y si ustedes pueden ver, digamos que son variantes, o sea, realmente no me estoy enfocando en un grupo de personas específicos, sino todas aquellas que el común es, quieren cambiar su vida, pero a partir de una connotación religiosa. ¿Y por qué ir más a una connotación religiosa? Y aquí la pregunta es que ese es el común, de alguna forma. Todas esas personas han logrado hacer un cambio a partir justamente de una religión, pero surge este movimiento porque digamos que las sociedades sufrieron por parte de dirigentes. Y aquí no voy a señalar a nadie, pero pues en general para tener la idea, desde sacerdotes, pastores y demás, que les quitaban sus pertenencias, sufrieron también cuestiones de violaciones, cuestiones de acoso, en fin, un sinfín de cosas que en nombre de una religión se hacen. Entonces de ahí surge este movimiento. Entonces, bueno, ¿qué tiene esto que ver con el simposio? Pues mucho. Justamente a raíz de estudiar estos grupos, por ejemplo, que es un relato que quiero tocar, de la comunidad de Islahuaca en el Estado de México. Allí tenemos personas que se dedican al campo. Gran parte de este problema antes de la pandemia, ¿cuál era? Pues era principalmente mujeres que no tenían voz y voto, había un machismo excesivo, maltrato por parte inclusive de niños, las mujeres. Inclusive también nosotros cuando llegamos a esta comunidad, pues no éramos vistos muy bien, o sea, nos grababan, nos filmaban, estaban al pendiente de cada movimiento que hacíamos porque ya los habían estafado y engañado durante mucho tiempo. Entonces fue una experiencia muy particular esa comunidad. De allí, pues una comunidad más urbana, digamos que clase media alta, que es la comunidad de Ixtapaluca. En esa comunidad, pues también personas de una clase social alta, donde también tenían ese interés, con problemas también, tanto familiares como laborales y demás, y que también, digamos, que bajo ese enfoque tienen algo que decir. La comunidad de Cuernavaca, también aquí, es clase media, y digamos que así el relato de diferentes, ¿no? Otra también de clase baja y media, pues es la comunidad de Coscomatepec, en el estado de Veracruz. La de Poza Rica, clase media. Y Puebla, también que de aquí, pues bueno, muchas de esas personas ya partieron, no están aquí. La pandemia, digamos que también se llevó a, pueden ustedes visualizar.
Y bueno, esta última diapositiva donde en lo largo de esta búsqueda, pues vimos que la judía tenía algo que decir al respecto, y esto nos lleva a acercarnos a judíos, rabinos judíos que de alguna manera empiezan a expresar que hay una forma diferente de vivir las cosas. Y bueno, aquí es donde empieza toda la historia. No tuve oportunidad porque no hay una comunidad reciente que es la que voy a platicar, que es una comunidad que principalmente se constituye de personas que venden en la vía pública, esto detrás del centro histórico. Y aquí muchos de estos chicos, porque son jóvenes, la gran mayoría, fueron delincuentes. O sea, allí tenemos el listado de todo, desde personas que vendían drogas, personas que inclusive eran asesinos como tal, hasta personas que de alguna manera también sufrían y eran arrastrados por estos. Bueno, en fin, digamos que una cuestión bastante fuerte, pero que bueno, a partir de aquí, digamos que el antes es personas con muchos conflictos. Por supuesto que al llevar 10 años, pues estaríamos hablando que 8 años se ha llevado una filosofía que se enfoca en la ética y la moral. Aquí principalmente el trabajo fue enfocarnos en los roles. Cada una de la comunidad, digamos que cada una es especial. En algunos, digamos, el empoderamiento lo tiene la mujer, en otras lo tiene el varón. Y digamos que en cada una de ellas fue poner el rol de la mujer, el rol del hombre, y a partir de allí estipular cuál es la relación que se tiene que dar, cómo es que tiene que ser la educación en los hijos, cuál es el principio motor de todo ello. Y bueno, en muchos de estos casos lo que vimos es una falta de sentido, la parte de ser señalados y demás. Y bueno, antes de pandemia, aquí en esa educación informal lo que se veía era que había mucho estudio, iban presenciales, se dio toda esa parte de la terapia. Y una vez que entra la pandemia, pues aquí una de las cosas que nos enfrentamos es que muchas personas de las que enlisté, pues no tenían acceso a los medios de poder dar un seguimiento. Pero sin embargo, digamos que en esta educación informal de transmisión de la ética y la moral, tuvimos también que innovar hacia la parte de plataformas educativas. Aquí, digamos, YouTube ya lo teníamos, igual la cuestión de Facebook, redes sociales, digamos, que se manejaba porque gran parte de estas personas son trabajadores que tienen tiempo, digamos, limitado y pues bueno, ocupaban sus tiempos libres para poder implementar ello. Entonces, bueno, eso nos lleva a una serie de relatos de un antes y un después, donde la comunidad eslahuaca, decíamos, es que yo no puedo decir nada, porque si digo algo, mi esposo me golpea, el niño pues tiene que hacer lo que el papá dice. Y entonces digamos que llega la pandemia y entonces, como se dan materiales, también se hacen libros y demás para seguir esta parte que se llama, hay un libro muy particular que se llama Ética de nuestros padres. En esos libros, pues fundamentalmente la ética se basa en la parte del respeto, en la parte del juego de los roles, en la parte inclusive también de mediar, de saber y mostrar el respeto de que ambos lados tienen razón, y todo va enfocado hacia una cuestión de crear un equilibrio, una armonía. Y entonces, bueno, aquí digamos que antes de la pandemia fue tener toda esa parte de aprendizaje. Llega la pandemia y entonces muchos de los temas que había aquí es que las personas no querían estar en su familia. No era un lugar agradable la familia y entonces se hizo un laboratorio realmente durante la pandemia y fue justamente poner a prueba si toda esta ética y toda esta moral podía funcionar una vez de que, digamos que la religión, digamos que no logró hacer ello, dado que solamente era por pedacitos. Y entonces aquí empieza el relato, un relato que me va a dar tiempo, nada más voy a darles dos relatos. El primero es el caso de, vamos a llamar a esa persona el querido. ¿Por qué el querido? Porque él siempre como decía, querido, ¿cómo está querido? Y demás así se expresaban. Entonces él, algún día, ya hablando de esa época de pandemia, me dije, ¿sabe qué? Me he dado cuenta que gran parte de los problemas que hay en mi casa yo he sido el causante. Me doy cuenta que mi hijo no tiene sentido de vida, me doy cuenta que mi hijo no quiere estudiar, él ya me está llegando alcoholizado, él está teniendo esto. Entonces ese relato no era algo que esa persona, digamos que conversara, externara. Entonces aquí vemos la parte donde él se da cuenta que todas las cuestiones de la esposa eran verídicas, que él no quería escuchar. Y entonces aquí se toma un rol, empieza a tener un compromiso, y en esa comunidad principalmente vemos que empieza a haber un fortalecimiento en la época de pandemia, al estar aislados, de la preocupación de la educación de los hijos, de la preocupación inclusive de la esposa. Y entonces vemos que después de la pandemia vemos más integración familiar, por un lado.
El otro caso, que es el caso que les menciono de que son personas que viven en Nezahualcóyotl, Estado de México, ellos, pues la mayoría creció en un ambiente, digamos que su hábitus era delinquir. Y si le decían que no, pues era quitar la vida. Finalmente, digamos que no hay ningún relato que no hable de eso. Entonces, bueno, época de pandemia lo mismo, tienen que empezar a lidiar con todas esas cosas que de alguna manera no eran, vamos a decirlo así, tan fácil cambiar. Y entonces uno de los líderes de ese grupo me dice, oiga, tengo que confesarle algo, le voy a contar. Estaba yo en mi área de trabajo y entonces vi una señora que traía muchas joyas y un chico se viene corriendo, agarra, le jala las joyas, sale corriendo y entonces yo en ese momento digo, ¿qué hago? Lo que hice fue correr detrás de ese chico, lo detuve, le dije, regrésame esa joya, él me dice, no te metas. Eso no es asunto tuyo, te vas a meter en problemas, por favor suéltame, no te metas en esto, no te la vas a acabar. Le contesta, la persona le dice, ¿me estás amenazando? Dice, muy bien, pues si me estás amenazando voy a llamar a mi bandito. Entonces dice que chifló. En ese momento todos los que estaban allí en los demás negocios y comercios corrieron hacia donde estaba él y me dice él, me dice, mire, la verdad, no, teníamos ganas de matar, me dice él, ¿no? O sea, pero aquí ya hubo un freno, pero no lo hicimos, o sea, porque dije, voy a regresar a lo que yo era antes. Dije, no. Entonces lo único que hice fue agarrarlo a zapes. Y le dije a mis demás amigos, ¿saben qué? Nada más denle zapes. Le dimos una buena zapiza, así en estas palabras, no estoy tratando de ser igual como él dice, y le dije, ¿sabes qué, papi? Aquí no te quiero volver a ver. Si vuelves a entrar aquí, no vas a salir. Y entonces me cuestiona, me dice, ¿estuvo bien lo que hice? Y digamos que similares son los relatos de todas las personas. Y entonces aquí viene algo muy, muy interesante. O sea, cada una de estas vidas y relatos que cada comunidad y que el deseo es justamente en algún momento hacer una recopilación por escrito de todo esto para categorizar y demás. Este es un proyecto que todavía se está desarrollando, ahorita le estoy dando como que parte de lo que se ha empezado a ver, es justamente ver que aquí hay un aprendizaje. O sea, cada una de esas comunidades no solamente son estas partes negativas, hay un aprendizaje escondido que de alguna manera a raíz de esta pandemia, el educador no fue solamente, digamos que ya el profesor, sino que ahora ese ejercicio de educación se trasladó también a lo que es la casa. Y entonces ahora en la casa también allí surge esta parte de educación, entonces la hemos titulado la educación informal, pero que es de que toda persona tiene ese deseo de compartir. Ahora, esas experiencias se han dado, como les decía, como un tipo de formato de terapia, pero también se ha dado cuando estamos estudiando algunos temas de ética y moral, la misma persona dice, ah, yo tengo un ejemplo, a mí me pasó así, 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 y eso que usted dice se aplica, ya me di cuenta que estoy mal. Una parte de introspección, una parte de traer esa colación, pero aquí hay algo más interesante. Se empiezan a dar muchos temas que todos los que escuchan empiezan también a su vez a hacer una reflexión y eso mismo lleva a que en comunidad empiece a haber cambios y digamos que hay veces que es a corto plazo, estamos hablando de un mes, se empiezan a ver cambios donde la esposa dice, es que creo que mi esposo volvió loco, ya ahora es más cariñoso, ahora ya tiene una forma de hablar, etcétera, etcétera. Entonces, así digamos que a grandes rasgos podríamos cerrar diciendo que a través de este tipo de relatos que se han llegado, pues aquí se abre una nueva puerta, una educación informal donde la perspectiva que puedo yo plantear es de que todos podemos aprender de todos y abrir esa parte de escuchar también a aquel que aunque no tiene a lo mejor un título de alguna institución, tiene mucho que decir, le puedo decir que aprendió cosas del campo, cosas de diferentes actividades que cada esta comunidad me ha enseñado y que de verdad hay una cultura muy vasta en México y hemos también traspasamos fronteras, ya también andamos en Colombia, en Estados Unidos. Entonces, así una pizca, no, a lo mejor no tiene un formato muy profesional, estamos en ello. Muchas gracias. Ok, maestra Jesús, pues muchísimas gracias. No, hombre, pues creo que es muy enriquecedor su aportación y también creo que la gran mayoría de nosotros con la pandemia, pues somos unos queridos, ¿no? Nos dimos cuenta que
cuáles eran nuestros errores, ya estar 24/7 en casa. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra al doctor Rodrigo. Al final empezamos con la ronda de preguntas, ¿le parece? Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar en este evento. Mucho agradecimiento al rector de la Universidad de Jalapa y también al doctor César por esta oportunidad. Y bueno, la idea es aquí comentar muy brevemente una experiencia que tuvimos en el nivel medio superior, en donde me desempeño como docente, y tenemos en la escuela donde tengo el placer de trabajar, implementado un taller para los estudiantes que pretenden seguir estudiando en el nivel superior. Entonces, el simposio tiene este enfoque biográfico y creo que queda muy bien de acuerdo a las experiencias que hemos tenido con los estudiantes, porque hay algunas cuestiones que mencionar para dar el contexto de la escuela donde trabajo. La Escuela de Bachilleres Joaquín Ramírez Caballas Mixto de Coatepec, Veracruz, en México, en este país México. Tiene la característica de que funciona los días sábados. Entonces, esa es una situación particular que no se ve tanto, por ejemplo, en otros países. Y además, la parte geográfica, el lugar donde la escuela se ubica y la cantidad de otras escuelas públicas hacen que nuestros estudiantes tengan unas características socioeconómicas muy particulares. Por decir, la mayoría de ellos llega caminando a pie a la escuela, ¿no? Y no hay más escuelas públicas muy cerca, ¿no? Entonces, realmente nuestros alumnos son alumnos a veces de otras comunidades, ¿no? Que además de tener que realizar un pequeño viaje de 1 hora, digamos, y considerando que se entra a las 8 de la mañana, pues también tienen que invertir en la parte de transporte. Y esto es relevante porque nuestros estudiantes pertenecen a un nivel socioeconómico de acuerdo a las reglas de la MAI, ¿no? La MAI, recordemos que es la inteligencia aplicada a decisiones, una organización que son básicamente los niveles que maneja el INEGI, y nuestros alumnos se ubican en los niveles E, D y D+, lo que significa que en pesos mexicanos, pues pertenecen a familias que más o menos tienen un ingreso máximo de unos 10,000 pesos, que considerando un ingreso máximo mensual de 10,000 pesos, que considerando una familia promedio en México de 3.5 integrantes, pues realmente, digamos, es más o menos suficiente, no es que sea adecuado, ¿no?, para mantener ciertas condiciones de alimentación, pero que en cuanto ocurre alguna contingencia, sobre todo esta que ocurrió, en la que se requiere una inversión, por ejemplo, en tecnología, pues entonces las familias sí se ven en serios problemas, porque no suelen tener, o sea, no es solo un hijo que está en la preparatoria, sino también puede haber hijos más pequeños o hijos más grandes, ¿no? Y de repente, como mencionaba también el doctor Román, y han mencionado otros compañeros a lo largo del evento de la mañana, la inversión que de repente las familias y los profesores han tenido que hacer en tecnología, pues ha resultado en ocasiones una barrera al aprendizaje y la participación. Entonces, bueno, ese es el contexto de nuestros estudiantes que, digamos, tienen su celular, ¿no? Porque también tenemos algunos diagnósticos que hemos hecho en la escuela. Todo el mundo tiene su celular, que llamaremos inteligente, pero no necesariamente tiene o internet en su casa, ni un tiempo aire, como le llamamos aquí, es decir, el internet por la compañía celular. Entonces, cuando se tuvo que mover todo a cuestiones de virtualidad, pues requirió una inversión, pues francamente importante para algunas familias, ¿no? Entonces, ese es el contexto de nuestros estudiantes, donde damos este taller de ingreso al nivel superior. En el estado hay varias instituciones públicas de nivel superior, entonces intentamos prepararlos para ello. Lo intentamos hacer mediante trabajar habilidades básicas de lectura, escritura y pensamiento matemático, que prácticamente un 80% de las universidades públicas del país es lo que les pregunta a través de esta organización no gubernamental llamada Ceneval, ¿no? O incluso algunas instituciones públicas estatales que no utilizan el examen Ceneval, de todas maneras utilizan simplemente cuestiones muy básicas de lectura, escritura, pensamiento matemático, que realmente equivalen a lo que deben de saber los estudiantes al final de tercero de secundaria. Es decir, si uno
revisa cómo son los exámenes de admisión de la mayoría, digo, de las universidades, o sea, sin contar la UNAM, sin contar el Politécnico, sin contar el CIDE o algunas instituciones muy particulares. La mayoría de los exámenes de admisión a nivel nacional solo incluyen estas habilidades que el alumno debía tener desde tercero de secundaria. Es decir, estos exámenes de admisión de nivel superior ya están asumiendo que el nivel medio superior, pues digamos, poco aporta al estudiante a partir del nivel de secundaria, o que el nivel medio superior está sirviendo básicamente para reforzar habilidades que se debían tener en tercero de secundaria, que es el ciclo anterior al medio superior. Entonces, bueno, estas son las habilidades que intentamos trabajar. Se imparte en coordinación con varios docentes de la propia escuela, porque yo, por ejemplo, tengo un perfil más de matemáticas y física, pero pues no soy experto en cuestiones de cómo enseñar la comprensión de lectura, la gramática, el uso de la lengua. Entonces hay compañeros, ¿no?, que en toda la escuela formamos un colegiado e intentamos impartir a los alumnos este taller, ¿no? Este es el contexto antes de la pandemia, ¿no? Nuestra escuela tiene la característica, además, que todos los semestres, tenemos todos los semestres que se imparten en el nivel medio superior. En muchas escuelas, usualmente se inician los semestres pares, ¿no?, en agosto, y así es cada año, ¿no?, hasta llegar a quinto semestre en el último año de la preparatoria. Pero acá tenemos siempre los 6 semestres. Todos los semestres tenemos los 6 semestres, entonces todos los semestres impartimos este taller, ¿no? Y de que inició la pandemia a este punto, pues ya hemos tenido el avance un par de años, incluso de las generaciones que llegaron, que entraron a la escuela ya en condiciones de pandemia. Entonces sí hay unas cuestiones importantes que quisiera puntualizar. Este taller es un taller semanal, porque les decía que la escuela trabaja en turno sabatino, que dura hora y media, que en principio es un espacio muy amplio, porque el resto de las asignaturas suele tener 50 minutos, sin embargo, a este taller se le concede un poquito más, ¿no? Eso era entonces antes de la pandemia. Juntábamos a todos los alumnos de todos los semestres, de sexto semestre, de todas las áreas, que algunas áreas tienen que ver con economía, otras con humanidades, con biología, con el área técnica. Nos juntábamos todos e impartíamos el taller, ¿no? Pero entonces apareció esta contingencia del COVID y hubo que hacer algunas adaptaciones, que tuvo retos importantes, ¿no? Se tuvo que adaptar obviamente a una modalidad virtual, como en todos lados, ¿no? No hubo de otra, pero ahí son donde las cuestiones empiezan a no tan funcionar también al principio, por estas cuestiones que se convierten, que no deberían, pero se convierten en barreras al aprendizaje y la participación, como es el acceso a la tecnología, o incluso el capital cultural de los padres, ¿no?, y de los mismos estudiantes, ¿no?, que, como bien mencionaba el doctor Román, no, incluso los maestros, ¿no?, uno como profesor, y los estudiantes también, y los padres, pues no se tenía esa experiencia de estar intensivamente, ¿no?, en cuestiones virtuales. Entonces, a lo mejor podían dominar alguna red social o alguna aplicación, pero en este momento de virtualidad se requería hacer una combinación de estrategias para pues diversificar la enseñanza, ¿no?, y para también tratar de atender los diferentes contextos socioeconómicos de los estudiantes. Por ejemplo, el envío de las evidencias de aprendizaje, de las tareas o productos de la manifestación, como se le llame, de diferentes maneras los trabajos, digamos, o los ejercicios que envían los estudiantes, pues tuvo que adaptarse demasiado al contexto económico y tecnológico de estos estudiantes, ¿no? Pero eso hacía que se generaran grandes brechas y desventajas, ¿no? Había alumnos, por supuesto, sí tenemos algunos alumnos que tienen alguna computadora y que tienen acceso a internet en su casa, pero realmente son la minoría. Tenemos, la escuela tiene la fortuna de atender a estudiantes que entre semana no pueden trabajar por diferentes razones, no pueden estudiar por diferentes razones, ya sea que trabajen, porque tengan una edad superior a los 20 años, o siendo adolescentes, porque pues ya tengan familia, ¿no?, o se desempeñen en algunas labores manuales, como albañilería, carpintería, de lunes a viernes, y entonces los sábados es cuando el alumno pues tiene la oportunidad, solamente un día le dan permiso de ausentarse en el trabajo, y entonces de atender las clases. Entonces no todos nuestros estudiantes tenían, la verdad prácticamente nadie tenía computadora, sigue sin tenerla en este momento,
Y entonces la escuela tuvo que moverse en su amplio horario, porque desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, a más o menos videoconferencias o otras cuestiones que puede ser algún uso de alguna LMS, alguna plataforma, pero finalmente algo que requiere una inversión de internet constante durante todo el día, ¿no? Entonces, eso hizo que obviamente los alumnos también tuvieran que priorizar en términos del dinero que le ponían a su celular para poder poder tener internet, decidir entrar a unas o a otras clases, por sorprendente que sea, el mismo estudiante tuvo que decidir, bueno, voy a tener que no entrar a estas sesiones porque no me alcanza el internet. Entonces, realmente el contexto del trabajo de la escuela realmente se vio muy complicado, ¿no? Y también nuestra experiencia como docentes de no saber exactamente cómo atender a aquellos alumnos, porque hay algunos alumnos que podías tener una videoconferencia, pero otros pues no los podíamos dejar atrás, entonces significaba más trabajo para el docente, porque necesitábamos o enviarles mensajes de texto o WhatsApp, aunque no entraran a las videoconferencias, algunos pocos por correo electrónico, ¿no? Y algunos muy pocos, conforme la pandemia se fue levantando un poquito, a lo mejor entrega de tareas en la escuela y después pasar a recogerlas, pero tanta diversidad realmente afectó, ¿no? La igualdad de oportunidades de los estudiantes, ¿no? Entonces, hay varios detalles que comentar acá, pero quisiera pasar a los efectos, digamos, en los que hemos estado trabajando, más o menos algunos positivos, unos no tanto, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que nos moviéramos a videoconferencias hizo que ahora un mayor número de estudiantes, incluso aquellos que pertenecían a otras escuelas, pudieran entrar vía Zoom al taller, ¿no? Porque no en todas las escuelas se ofrece. Y entonces, bueno, eso fue muy interesante, ¿no? Pero sí, de nuestros propios alumnos detectamos una reducción importante en la asistencia, al menos en Zoom, de los alumnos, ¿no? Entonces, a lo mejor los alumnos decían, estoy aquí en el WhatsApp, ¿no? Pendiente, aunque no puedo conectar a la videoconferencia, por aquí, a ver si los maestros me pueden enviar los materiales que se ven en la videoconferencia, enviar las tareas y eso, ¿no? Entonces, aunque en esos casos hay una buena disposición de los estudiantes, pues no es lo mismo, obviamente, la manera en que se interactúa con el contenido de aprendizaje y, bueno, los estudiantes, obviamente, el impacto de su aprendizaje también se ven muy claramente grandes diferencias, ¿no? La comunicación, como mencioné, tuvo que diversificarse de muchas maneras, pero con el inconveniente que no todos los docentes en general tienen la disposición de diversificarse tanto, ¿no? Algunos solamente quieren atender una red social, o solo quieren trabajar por plataforma, o solo quieren trabajar por videoconferencia, pero la verdad, el contexto de los estudiantes hace que se tengan que usar todas las cuestiones a la vez, y no siempre hay esa disposición por parte del docente a hacerlo, ¿no? Porque también quizá nos falta esa cultura, ese entrenamiento, ¿no? Ciertas barreras que los maestros sienten, ¿no? Que se le dificultan. El número de grupos que atiende también tiene que ver, pero bueno, son detalles que finalmente suceden, ¿no? Y conforme han pasado un par de años desde que inició la pandemia y vimos ese taller, que recordemos que es un taller que se da para los alumnos que están por salir del nivel medio superior para entrar al nivel superior, pues detectamos, como han mencionado también ahorita los dos expositores, que las habilidades básicas con las que llegaban los estudiantes pues se han visto mermadas. Entonces, ha presentado retos mayores, ¿no? El tener que, digamos, regularizar un poco a los alumnos para que estén listos para poder entrenarlos para estos exámenes, ¿no? Y bueno, hay una serie de cuestiones también que ahí se pueden abordar, ¿no? Quizá ya alguien haya visto algunos estudios de algunas organizaciones no gubernamentales que han sacado justamente el impacto de la pandemia en términos de aprendizaje de los estudiantes. Entonces sí son retos muy importantes en todos los niveles educativos, de primaria hasta el nivel superior, ¿no? Y bueno, ahora que estamos regresando este semestre, digamos, ya en la escuela, a dar este taller de una manera presencial, empezamos a detectar, ¿no? Que la asistencia empieza a aumentar, ¿no? Podemos tener una mayor interacción con los estudiantes, por eso que podemos mejorar ahí varias cuestiones, y las únicas áreas de oportunidad sí son aquellos estudiantes, decía yo, que debido a sus trabajos, sobre todo manuales, ¿no? Y después de 2 años, los empleadores ya se acostumbraron a que estén con ellos trabajando incluso el día sábado, y ahora, pues muy pocos de estos empleadores, ¿no? Los empleadores puede ser un maestro de albañil, puede ser el dueño de una papelería, puede ser un maestro carpintero, en fin, ya no tan fácilmente quieren dejar al estudiante que ya no vaya a trabajar,
en día sábado, ¿no? Entonces, en esos casos sí seguimos teniendo un reto importante de esos estudiantes en lo que intentamos ahí sensibilizar a algunos empleadores que nos permiten hablar con ellos, y en lo que también se hacen ajustes familiares, ¿no? Porque eso, el cambio a la presencialidad implica un cambio completo en la dinámica de las familias, ¿no? Entonces, bueno, son retos importantes, son más o menos los puntos que quería mencionar, hay algunos aspectos que podemos platicar si así surge. Por ejemplo, un aspecto importante rápido que quiero mencionar es la fatiga de los estudiantes, ¿no? Aquellos que sí han tenido la oportunidad de estar en videoconferencias, ¿no? Desde, en este caso de la escuela, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, la verdad es muy agotador, no solamente es costoso, sino es agotador, y bueno, también hay estudios al respecto de por qué el Zoom, no, las videoconferencias nos agotan tanto, ¿no? Pero eso también ha implicado procesos importantes de afectación en el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Entonces, intentamos hacer algunas cuestiones de aula invertida para aquellos estudiantes que no pueden entrar a videoconferencias, mandarles algunas lecturas, pero como todos sabemos, siempre hay ese detalle que hay esa falta de entrenamiento y de decisión de los estudiantes de leer, y entonces, bueno, eso también nos presentó algunos retos que en algunos casos pudimos atender con redes sociales, por ejemplo, textos cortos vía Twitter, pero que no todos los docentes, por ejemplo, tenían esa disposición de usar esa red social, incluso algunos estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, esa es la cuestión de este taller, lo dábamos presencial a muchos alumnos. En la pandemia, pues tuvimos que hacerlo virtual, tuvimos realmente una gran pérdida de estudiantes, ¿no? Al menos vía videoconferencia, y ahora estamos intentando retomarlo, ¿no? Pero sí vemos pues una disminución o un rezago importante en habilidades básicas que pues serán importantes para el nivel superior. Así es que, bueno, es un reto que hay que seguir estudiando. Bueno, se ha visto mucho en todo el mundo sobre eso, pero en este caso en particular tenemos ahí que presentar algunas estrategias como las interesantes que presentaron, que mencionó el doctor Román, sobre cómo poner a los estudiantes otra vez al nivel adecuado, ¿no? Y tratar de compensar esas faltas, ¿no? Por la pandemia. Pero bueno, creo que sería todo, y abierto a cualquier comentario, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Ok, doctor Rodrigo, muchísimas gracias por su participación. Pues sí, creo que tenemos este conflicto, ¿no? Yo creo que vamos a coincidir en la cuestión de la empatía y de nuestra responsabilidad como docentes, ¿no? Ser empático, y qué bueno que no tenemos este índice de reprobación, pero ya en el momento de ser docente, sus conocimientos, cuáles son realmente, ¿no? Pero pues bueno, tenemos que seguir adelante y vamos a ir al momento de las preguntas. Ya hay algunas preguntas en el chat para el maestro Rafael, para el maestro Jesús y para el doctor Rodrigo. No sé si gustan Adelante. checarlas. Bueno, Ujú. con respecto a la pregunta que me hace el doctor César, es una pregunta muy interesante porque en el estudio no se puso realmente cómo fue medido el desempeño académico, excepto por la situación de sus calificaciones. Una de las cosas que identificamos, que me recordó ahorita el doctor Rodrigo respecto a nuestros estudiantes, es que cuando ellos llegaron, el promedio de su preparatoria era de 8. Cuando presentaron el examen de admisión, el promedio fue de 4. Es decir, realmente lo que supuestamente habían aprendido en la preparatoria no era algo real. Esa fue una de las formas. Por eso decidimos que las calificaciones iban a ser una forma de medir el desempeño académico, pero también la medimos a través de la situación de la satisfacción de los docentes, la satisfacción de los alumnos, el índice de cumplimiento de tareas, la asistencia y la asistencia a evaluaciones. Esos fueron cosas muy importantes. Identificado desde un principio como una de las deficiencias de la enseñanza en la pandemia fue que los alumnos aparentemente asistían, pero no era cierto que asistieran. De hecho, varios maestros de los otros grupos hablaban mucho de que sus alumnos no asistían, y de los grupos que les estábamos dando esta forma de pensamiento diferente,
aproximadamente teníamos una asistencia entre el 80 y el 90% de casi todas las clases. Había problemas, sí, muchos problemas de conexión, problemas de falta de tecnología, problemas como los que dijeron tanto Cruz como el doctor Rodrigo, respecto a la brecha tecnológica que tenemos entre nuestros alumnos, nuestros docentes y la actualidad. Hubo problemas de ese tipo, pero no medimos esa situación. Esa situación fue algo que nada más vimos que estaba pasando. Sí, la medición del rendimiento académico fue multifactorial, pero para la situación de la investigación solamente medimos las calificaciones. Ok, tengo yo una pregunta también que me hicieron. Ve que nos comenta que logró presentar su trabajo en Tokio. Sí. Entonces, la pregunta que me hacen es, ¿cómo se logró, se compara la experiencia que usted platicó, cómo se vivió aquí en México, y ellos cómo fue que la vivieron y la enfrentaron, no solo en Tokio, sino en todos Bueno, haciendo una investigación los países? para hacer el referente teórico acerca de esta investigación, Japón, por ejemplo, Japón tenía una brecha tecnológica también muy fuerte. Podrá parecer tonto, pero al principio el Ministerio de Educación de Japón tomó la decisión de llevarles a los alumnos unos cuadernos que tenían que complementar y luego esos cuadernos eran recogidos. Es decir, no querían conectarse en línea porque ni los maestros ni los alumnos tenían las herramientas necesarias para poder hacer clases en línea. Esto fue a nivel de educación primaria, educación secundaria, media superior. A nivel de educación superior sí se logró una situación de conexión bastante buena. Ellos sí lo lograron a nivel de educación superior, pero de la media superior para abajo fue un caos absoluto, porque además maestros parecerá decir, bueno, no debería de tener esa situación, pero muchos de los maestros no sabían cómo manejarla. Y en muchos relatos, España, Italia, Irán, Irak, todos los ejemplos que yo pude observar, hubo el mismo tipo de problemas. Es decir, la brecha tecnológica fue algo que afectó muchísimo a todos los alumnos y en todos lados hubo grandes índices de reprobación, grandes índices de deserción. Los únicos que lograron mucho éxito fueron los israelíes. En Israel casi no hubo índice de deserción ni de reprobación y hubo un apego muy cercano a la situación de manejo de las tecnologías con un apoyo muy fuerte por parte del Ministerio de Educación israelí. No sé si tenga que ver un poco también la situación de que los padres eran mucho más estrictos como en China. En China también hubo mucha facilidad por parte de los alumnos y los maestros para poder conectarse, pero especialmente Israel y China casi no tuvieron. Entonces es lo que pude investigar en esta situación para mi sustento teórico. De sus órdenes. Muchas gracias, maestro Román. Maestro Jesús. Ya, gracias. Pregunta el doctor César, ¿cuáles son las estrategias pedagógicas informales que me han funcionado para transformar la vida en ese proyecto educativo? Okay. Bueno, aquí principalmente, digamos que como el punto común que decidí en este proyecto social fue tomar un aspecto religioso, digamos que quise adecuarme a una pedagogía que fuese lo más cercano a la experiencia que esta persona tiene, porque aquí al fin de cuentas lo que yo hago es
tomar las experiencias religiosas que tienen para en base a ello, digamos, conectarlo. Ahora bien, aquí es un poco diferente a la cuestión académica, porque en la cuestión académica conectamos, digamos que más que nada la cabeza. Aquí es irme hacia la parte sentimental. Entonces, tomar los sentimientos como un motor de transformación. Y entonces aquí el principal elemento pedagógico que se emplea es el cuento. El cuento y lo que es la anécdota. Entonces, esto es lo que en lo personal yo he visto que más resultado da. Y les voy a poner un ejemplo de un cuento que es el de, por ejemplo, si estoy entre una comunidad que es alcohólica o que tiene algún tipo de vicio, hay ciertos cuentos que ahora sí que se les cuentan a ellos, ¿no? Así como el payaso broso, ¿no? Les digo, ¿quieren que les cuente un cuento? Entonces ya todos, sí. Y entonces comienzo, ¿no? Hay una historia que sí mueve mucho, sobre todo a los jóvenes que están en vicios, es la historia de Arnold. Y entonces les digo, miren, Arnold era un chico que era religioso. En sus primeras etapas de vida, pues él estaba pegado a su familia, iba a la iglesia o iba a las sinagogas, dependiendo del círculo en el que me mueva, es como modifico el cuento, ¿no? Y entonces, bueno, iba a la sinagoga, entonces un día el padre o el sacerdote o el pastor o el rabino se dio cuenta que Arnold ya no iba, porque Arnold ya había salido de la educación secundaria, entonces ahora ya también estaba en el bachillerato y él tomaba sus decisiones, y después se fue a la universidad y ya no se aparecía. Pero este rabino se lo encontré en el camino y le decía, Arnold, ¿cuándo vas a la sinagoga? Ya te extraño, mira que hay muchas cosas que compartir, muchos de tus compañeros preguntan por ti, porque en el judaísmo hay edades, en el cual también se da ciertos estudios. Por ejemplo, un caso así muy relevante es de que la sexualidad no se le enseña en el judaísmo a los niños, ni a los adolescentes. Y uno diría, a los jóvenes tampoco, o sea, eso cuando se enseña solamente antes de que se casen. Justo antes de que se casen se les enseña la sexualidad, entonces de esa manera se evita el conflicto de que haya embarazos precoces y demás. Entonces, digamos, interesante. O sea, aquí yo me vi en la parte de estudiar esa cultura, entonces tomé mucho el modelo judío de cómo es que ellos siguen. Entonces, en esa historia de Arnold, llegó un punto donde le insiste el rabino, hasta que finalmente le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una excursión a tal lado. Y entonces él dice, sí, sí, ¿y cuánto va a costar? Cuesta tanto. Entonces ya le da el pago. Y resulta que salían un día jueves, es el día miércoles a la noche, y dice Arnold, yo sé que ese viaje va a cambiar mi vida. Yo sé que voy a ir a ese viaje, me voy a conectar de una manera tan especial con mis amigos, con mi creador, que va a marcar un antes y un después. Entonces va a ser la última vez que me voy a inyectar esto. Entonces dice que Arnold toma su droga, se inyecta y no despierta más. Y entonces, bueno, ese tipo de historias, muchos empiezan a mover la cabeza, no, sí, yo he dicho eso, no, sí, yo otro. Entonces, ahí es donde se mueve esa parte emocional, donde tratamos de situar a la persona en el relato, y entonces que la persona se visualice que es ella. Entonces, si es una cuestión, una comunidad donde hay maltrato a la mujer, la historia va en torno, cómo la mujer es tan importante y cómo el varón le ha quitado ese lugar. Y entonces hay una infinidad de relatos, ¿no? Eso nos ha llevado a estudiar mucho, digamos, que la parte de la filosofía judía para tener cantidad de relatos para cada ocasión. Gracias. Ok, maestro Jesús, pues sería algo de psicoanálisis, ¿no? Lo que, lo que también realiza. Pues muchísimas gracias. El tiempo se ha agotado. Bueno, creo que hay una pregunta para el doctor Rodrigo. No sé si pueda responderla de una manera muy breve. Sí, sí, muy brevemente, claro. Se pregunta cuál es la principal área de oportunidad que presentan los estudiantes para ingresar para estos a nivel superior. Básicamente dicho en pocas palabras, que son un poco generalizables, ¿no? Que los alumnos no saben ni leer ni escribir, ¿no? Es decir, en condiciones normales antes de la pandemia, el 80% de los alumnos, me atrevo a decir, no tienen las habilidades básicas de comprensión de lectura, o sea, no comprenden la idea principal de un párrafo. Pues no distingue una suma de números positivos y negativos. Un alumno a punto de salir de preparatoria tampoco la puede hacer con fluidez. Y entonces eso era antes de la pandemia, y hay muchos estudios que lo constatan, pues ahora realmente es aún más grave la situación. Y la estrategia que más ha funcionado
haciendo una mezcla aquí de comentarios, pues serían los problemarios, ¿no? El estar repasando con ellos todo el tiempo, pero pues también tiene la limitación que uno tiene que estar muy, muy pendiente de ellos, ¿no? Entonces realmente lo que funciona es desde la transversalidad, ¿no? Lo que estamos intentando hacer desde primero de prepa, pero ese es el quid, esa es la dificultad, ¿no? Salen de la preparatoria sin saber leer, o bueno, no de forma funcional, ¿no? Y sin comprender lo que se lee. Ok, muchísimas gracias. Pues bueno, maestro Rafa, maestro Jesús, doctor Rodrigo, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer haber formado parte de esta sala y pues con esto cerramos sus intervenciones y les cedo la palabra Gracias a a la los maestra mía. panelistas por su atinada participación y a la moderadora, la maestra Adriana de la Peña Barroso. Ahora, la licenciada Verónica Díaz Vázquez, estudiante de la maestría en educación, dará lectura a la relatoría del Simposio Internacional de Educación, Enfoques Biográficos en el marco de la pandemia por COVID-19. Muy buenas tardes a todos. Daré lectura a las aportaciones de los panelistas de las salas que se tuvieron en el simposio. En el conversatorio antes, durante y pospandemia, licenciada Griselda Tlapale Pérez menciona desde la visión de preescolar que la preocupación era pensar de qué manera se tendría ese acercamiento con los alumnos y sobre todo en la socialización entre ellos, ya que es una parte fundamental de este nivel. Por ello, se aterrizó en realizar un diagnóstico que permitiera detectar las necesidades de cada uno de los alumnos, así como también de sus estilos de aprendizaje, y con ello diseñar sus planeaciones con estrategias de acción pertinente. Implicó también capacitación en recursos digitales de docentes para salir de la zona de confort, y el reto con el que concluye la licenciada Griselda es reforzar la competencia digital en las docentes del nivel preescolar. El doctor Javier Fuentes Maya, partiendo del contexto de la UNAM, menciona que se tenían diversas problemáticas. No contaba con los equipos necesarios para el trabajo virtual, tanto de docentes como los alumnos. Hubo cierre de actividades económicas que afectó a padres de familia y ello hacía aún más complicado adquirir un equipo de trabajo para tener las clases en línea. Para algunos docentes fue complicado adaptar sus asignaturas por las características propias de cada una de estas, digitalización de tareas para los alumnos, revisión de las mismas por parte de docentes. Menciona que bajó el estándar de evaluación. Sin embargo, se trabajó para adquirir equipos, se diseñaron cursos para dominar ese tipo de herramientas y ello implicó desaprender lo aprendido. Se destacó la desigualdad de oportunidades educativas, se desarrolló el virus de la desinformación, por lo que expresa que el reto que se tiene es la integración permanente de las TIC y TAC en la educación presencial, la formación y acceso a estos recursos. El doctor Carlos Romero Uscanga, desde el contexto del Tecnológico de Monterrey, menciona que se diseñó un modelo TEC 21, cuyo objetivo era tener interacción de alumnos con empresas. Sin embargo, por pandemia se detuvo los convenios con estas, ya que algunos requerían de manera presencial a los estudiantes y por ende en este momento se complicaba. Sin embargo, en otros el trabajo era mente virtual y sí fue factible continuar con ello. Ayudó que dicha institución ya trabajaba en línea y ello facilitó la experiencia educativa. Se desarrollaron protocolos y se daba seguimiento para tener mayor seguridad en la comunidad educativa. Se hicieron adaptaciones a algunos programas para responder a las necesidades actuales. Hubo empatía con los alumnos que por contextos específicos se les complicaba trabajar de manera virtual. Se hizo uso de tecnologías, simuladores, técnicas de enseñanza virtual para apoyo de alumnos. Se dio seguimiento no solo a la formación académica de los estudiantes, sino también al área personal. Destaca que el reto que se tiene es redefinir la educación, perfiles, así como también propósitos de las instituciones para potencializar las habilidades de los estudiantes. En la sala 1 de nivel superior, doctora Vivian Carmen González comparte la experiencia de vida de una joven venezolana,
en este momento de pandemia. Se apoya del autor Franco Ferrarotti con el método biográfico crítico. Menciona que para llegar al encuentro de vida se debe partir de esa historia de vida. Rescata el momento de la relación, grabación e interpretación. Recalca el perspectivismo o punto de vista como una visión radicalmente histórica desde la naturaleza del hombre. Concluye que hay que ensayar cómo hacer la interpretación y que la historia de vida implica dos sujetos de investigación. De ahí el concepto de relación de intersubjetividad. La doctora Luisa Rojas Hidalgo comparte que los relatos de vida en el marco de pandemia por COVID-19 es una excelente herramienta de abordaje para toda experiencia o circunstancia de vida. Nos permite una proximidad a la realidad humana, a la sociohistórico, mirando lo individual como proyección social. Resalta que debemos tener presente que en todos los testimonios de vida no aflorarán las mismas situaciones. En cada uno habrá un sentido diferente, una historia distinta con algunas similitudes, pero al fin y al cabo con sus distinciones. Cada ser humano, cada grupo social impregna su sentir de acuerdo a lo sociohistórico vivido. La doctora Gabriela Torres Delgado menciona que se creó un espacio de reflexión, un programa de intervención de psicología positiva. Durante el confinamiento se tuvo que trabajar en situaciones de crisis con docentes, necesidades académicas que había que adecuar. Por ello se opta por un programa que trabajara en la verbalización de los profesores para acogerlos y con ello poder describir, reconocer y aprender de esos momentos y con ello transformaran lo vivido. El objetivo pues era resaltar las cualidades positivas del ser humano, trabajar en sus emociones de manera cotidiana, trabajar en favor de la vida personal, profesional y profunda de los seres humanos. Ello daría una oportunidad de sacar lo mejor, lo positivo de cada uno, transformar el dolor en áreas de oportunidades positivas. En la sala 2, nivel superior universitario, la doctora Guadalupe Cordero III menciona: el ser humano es un ser social. El contacto con los alumnos permite desarrollar comunicación asertiva, inteligencia emocional. Durante la pandemia, efectivamente, se desarrolló la habilidad en recursos digitales. Sin embargo, es importante el contacto presencial con los alumnos. Tanto docentes como estudiantes estamos en constante transformación. Resalta que faltó reflexionar en la parte humana durante la pandemia. Comenta que la educación no volverá a ser la misma, porque todos hemos cambiado. El doctor Adrián Canelotto dice: nos sumergimos en un mundo virtual o digital como algo novedoso y que vino a quedarse. Hay que sistematizar las experiencias que se tuvieron, transmisión de conocimientos que dio como resultado la pluralidad de experiencias. La universidad debe ser consciente de poner las herramientas necesarias para que el estudiante pueda estar preparado para su futuro. Construir para un oficio del estudiante, continuidad de conocimientos cada vez más complejos. Comprender que ser un estudiante es un proceso. Hay que aprovechar de las dos formas de trabajo que estamos viviendo, presencialidad virtual y presencialidad física. Y concluye diciendo: crear capacidad de reflexión en la práctica docente. El profesor no es un ente abstracto, se está en un contexto específico y en condiciones particulares. La identidad de los docentes es social e institucional, por lo que es importante ser inspiración, no un modelo de réplica. Comprender el mundo digital que se está viviendo y hacer de la vida universitaria una experiencia de pensamiento. Y en la sala 3, nivel medio superior, superior y educación informal, el maestro Rafael Román Romero Uscanga comparte desde el contexto de la Universidad Biomédica Rafael Guizar y Valencia. Menciona que se identificó un alto grado de reprobación y que no se estaban aprovechando la enseñanza. Se tomó en cuenta la evaluación de los docentes por parte de los alumnos. Ya se tenía una forma de organización para trabajarla, sin embargo, con lo de la pandemia se rediseñaron los protocolos para enseñar a los maestros a cómo utilizar las redes y plataformas digitales. Se hizo una intervención educativa basada en habilidades de pensamiento crítico. Finalmente, mejoró la percepción por medio de instrumentos de evaluación en este tipo de habilidades de pensamiento y socioemocionales de los alumnos.
No hubo deserción escolar en las 3 licenciaturas que se ofrecían. Fue complejo para los maestros cambiar la enseñanza presencial a la virtual. La vulnerabilidad impactó tanto a alumnos, docentes y a los propios directivos, ya que era necesario la adaptación del trabajo presencial a una enseñanza virtual. Sin embargo, fue reconfortante que todos los actores educativos mejoraron en la forma de aproximarse al pensamiento crítico. Maestro Jesús Álvarez Castillo refiere a la importancia de la educación informal y nos comparte un proyecto que surge en respuesta a una necesidad de contribuir a que haya una mejor integración familiar con la intención de romper patrones. Menciona que se busca hacer que la población nacional sea más crítica mediante el uso de aquellos que es común entre todos. El método empleado es el relato, donde la persona expresa libremente en formato de terapia y exposición durante las sesiones de estudio. Antes de pandemia iban de forma presencial. Durante esta y ahora muchos de estos integrantes pues no tenían acceso a ello. Sin embargo, se hizo uso de plataformas digitales para continuar con el trabajo del proyecto. Se hizo una especie de laboratorio en el que se compartían los relatos. Aún se sigue trabajando en ello, en donde se rescatan los aprendizajes escondidos ahora en pandemia y que se trabajó desde casa. A través de este tipo de relatos se abre la puerta a una educación informal, en una escucha activa, aunque no sea en una institución educativa como tal, pero sí se da esa interacción y socialización de experiencias de vida. Lo importante es adecuarse a una pedagogía con base en la experiencia de esa persona. El doctor Rodrigo José Álvarez Montero Méndez nos menciona desde el contexto de la Escuela de Bachillerato Joaquín Ramírez Cabañas Mixto de Coatepec, Veracruz. Se implementó un taller de ingreso al nivel superior en habilidades básicas de lectura, escritura y pensamiento matemático. Se reunían todos los alumnos de sexto semestre de todas las áreas y se impartía de manera presencial. Ahora con pandemia se hicieron adaptaciones a este taller a una modalidad virtual y fue que encontraron y aparecieron barreras de aprendizaje con respecto al uso de tecnologías y acceso de padres y docentes a la cuestión virtual. Se diseñaron estrategias para atender los diferentes contextos sociales y económicos de los estudiantes y ello implicaba mayor trabajo para los docentes. Dicha diversidad afectó las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. Con ello, pues la comunicación se diversificó. Se detectó que las habilidades básicas con las que llegan los estudiantes ahora de manera presencial implican un mayor reto para regularizar a los estudiantes y estar listos para el nivel superior. Ahora el cambio a la presencialidad es nuevamente ajustarse o rehabituarse a la forma de vida personal, educativa y familiar. Todo es un proceso y continúan los retos con el uso de redes sociales. Concluye diciendo que es importante poner al alumno al nivel después de este tiempo de pandemia. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Le agradecemos a la licenciada Verónica Díaz Vázquez por esta relatoría. Muchas gracias a ti que nos acompañas a través de las distintas plataformas digitales de la Universidad de Jalapa. Espero que hayas disfrutado al igual que nosotros de este Simposio Internacional de Educación, Enfoques Biográficos en el marco de la pandemia por COVID-19. Cedo la palabra al doctor César Augusto García Soberano para que realice la clausura de este evento. Muchas gracias a Irma Aimee Aparicio. Pues es un gusto que ya hayamos llegado a este momento. La verdad es que ha sido un simposio muy interesante. Quiero destacar que es la gestión, el trabajo de las y de los estudiantes, tanto del doctorado como de la maestría en educación, lo cual me da un gran orgullo ver la capacidad de realización, porque se debe destacar que los invitados son de las relaciones de trabajo personales que tienen las y los estudiantes, las moderaciones que se han hecho por parte de los estudiantes. Como bien se destacaba en la relatoría, pues tuvimos en este conversatorio donde Emanuel Prado Flores, pues estudiante del doctorado, en las mesas donde estuvo Isaac Josué Oliveros, estudiante del doctorado, Jesús Álvarez Castillo, también estudiante de nuestro doctorado,
Adriana de la Peña Barroso, estudiante de nuestro doctorado, y sobre todo en esta última mesa donde estuvieron también pues estudiantes de nuestro doctorado que han acompañado, y sobre todo esta brillante relatoría que hace María Verónica Díaz Vázquez, estudiante de la maestría de educación, y sobre todo la calidad de las personas en la parte humana y sobre todo en sus aportaciones, el nivel de profesionalismo que tienen y la visión científica. Es una manera sobre todo de compartir estas experiencias, esta parte biográfica, no solo desde la perspectiva, obviamente, de cómo se ha vivido, sino también desde un análisis, desde la reflexión y sobre todo desde el trabajo. Con esto, pues nos compromete a seguir impulsando este tipo de actividades, pero pues también a la publicación que tenemos que hacer. Hay gran material, tenemos elementos importantes. Creo que se ha quedado resaltado de que sistematizar este número y este tipo de experiencias es de suma importancia, porque lo más seguro es que enfrentemos otro tipo de situaciones, ojalá no otra pandemia, pero otro tipo de situaciones que si lo logramos sistematizar, tendremos vías, tendremos opciones, no caminos seguros, porque en la educación no hay un camino seguro, y qué bueno que no hay un camino seguro ni único, pero sí alternativas y vías que vamos a realizar. Así que va mi felicitación para todas y todos ustedes que han estado trabajando, que han estado gestionando, a Irma Aimee Aparicio López por también su trabajo, a Claudia Jauregui por también todo el trabajo que ha hecho detrás de bambalinas, a Maribeth por toda la gestión que ha tenido, y en general, pues a todas las personas que nos han ayudado. Quiero destacar también el trabajo de Isaac, ¿no? Que nos ha ayudado, y de todas y de todos, ¿no? No quisiera omitir a nadie, pero sí del trabajo que se ha hecho, y la verdad es que estoy muy contento, muy orgulloso por la Universidad de Jalapa, ver ese tipo de eventos de vida académica que vienen de los estudiantes, de sus relaciones, de sus reflexiones, pues creo que es motivo de orgullo y satisfacción. Así que va mi felicitación, agradecer la presencia de las y de los compañeros, del público en general, amigas, amigos, que todos han asistido. Obviamente agradecer enormemente a todas y a todos los panelistas que nos enriquecieron. Y sin más, pues debido a que se ha cumplido también de manera estricta el horario, pues comentar que siendo pues las 15 horas con 8 minutos de este 26 de marzo del 2022, pues damos por concluidas las actividades de este seminario internacional de educación, que tiene que ver con esta parte biográfica en el marco de la pandemia por COVID-19 en los aspectos de educación. Hemos, creo que, alcanzado el objetivo. El objetivo era la socialización de estas experiencias, que creo que se ha cubierto de manera excelsa. Así que, sin más, saber para trascender, que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias, muy agradecido de estar con ustedes. Que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego, Aimee. Hasta luego, Adriana, Rodrigo.